Massa pasó por varias campañas en los últimos años. 5, 6, casi que no dejó pasar ninguna campaña electoral. No, Sí, bueno, sí. eso hay que financiarlo, Totalmente. ¿no? Eso hay que financiarlo. Bueno, primera pregunta, esos sponsors, ¿van a presionar o no a sus sponsoreados para que la ley, si tiene que salir porque hay presión social, probablemente el título de la ley sea Impuesto Patriótico de Emergencia? Claro. Y si votás en contra, estás votando en contra de la patria, ¿no? Bueno. Pero seguramente será un proyecto quizá pasado por la bandina, ya que estamos hablando. Habrá que ver, yo creo que viene esa discusión. ¿Quién es el encargado que, con la excusa de tener que conseguir los votos, el presidente de la Cámara de Diputados tiene como obligación habilitar una sesión cuando consigue los votos para el espacio político que se supone que representa, en este caso el oficialismo? Bueno, ¿qué suele hacer el presidente de la Cámara de Diputados? Para conseguir los votos, lo hacía Monzó también, recuerdan, como presidente de la Cámara de Diputados del macrismo. Para conseguir los votos, te mete cambios en el proyecto, ¿no? Te dice, bueno, metamos un cambio acá, una coma acá, un punto allá, vamos negociando. Es el gran negociador, el gran articulador en la negociación oficialismo-oposición, con la excusa real de que tiene que conseguir los votos para que el proyecto salga. Es la misión que tiene el presidente de la Cámara. Bueno. Va a haber que mirar con mucha atención cuáles son los cambios que propicia el presidente de la Cámara. Claro. ¿No? En todo ese laburo que es invisible, porque ese es todo el laburo previo a la sesión que nunca vemos. Es de puntos y comas. Claro. Un punto acá, una coma allá y te cambia el espíritu de la norma. Bueno. Primera situación, entonces Massa va a ser fundamental, no solamente por el rol institucional, sino por el rol práctico que va a tener en la negociación para que se consigan los votos para una ley que tiene los votos medio empiojados. El peronismo se pronunció a favor, pero después hay que sentar ahí, hay que sentarse. El peronismo está dividido en la Cámara de Diputados, no está dentro del bloque del Frente de Todos solamente, sino que hay peronistas en el bloque del labanismo, hay cordobeses que juegan por la propia, que integraban un interbloque que después medio que se disolvió también. Hay que ver cómo termina entonces confluyendo ahí esa estructura política. Y no es menor que la rosca en este caso sea virtual. No, claro. No es nada menor. Pero en el caso de diputados no va a ser virtual porque los rosca, jefes de bloque van a estar. La rosca previa. La rosca previa. Toda esa rosca que se produce en los pasillos del Palacio Legislativo le introduce otro matiz. Y va a estar más limitado a pocos metros cuadrados, porque van a estar los presidentes de bloque y algún diputado más. Claro. Ahora, ¿por qué empecé hablando del tema de los presos y termino hablando del tema de los impuestos a los ricos? Porque los querés presos, Murano. No, porque la figura que pivoteó entre los dos temas fue el propio Massa. Claro. Y pivoteó contrariando al propio presidente, por lo menos en el tema de los presos. Sí. ¿No? Tuvo una postura pública distinta a la del presidente. Sí. Me pregunto si eso no anticipa determinado temperamento público. Después hay que ver cómo se mueve en privado, porque la vida pública y la vida privada política de Massa, no me meto en la vida personal. No, está claro. Sino que la vida pública y la vida privada política de Massa no siempre están coordinadas, digamos, ¿viste? Tienen alguna descoordinación. Público, a veces ocurre una cosa y en privado otra. Digo, esta expresión que tuvo ayer, muy contraria a la postura que tomó el presidente, es una muestra de libre pensamiento dentro del Frente de Todos, puede ser, es una coalición, no todo el mundo piensa lo mismo. Apunta a un electorado al que Massa, en definitiva, tiene más o menos en su haber, y es lo que aportó al Frente de Todos. Massa, ¿qué trajo? Ese electorado punitivista. Sí. A ver, Massa tiene como asesor a Giuliani. Esto que dice Massa está en sintonía con el Massa, con su propia historia política. Claro. Tiene como Massa asesor a Rudolf Giuliani, el de la mano dura en Nueva York. Sí. O sea, el tipo obviamente tiene una línea punitivista que fue el aporte que hizo electoralmente hablando al Frente de Todos, con lo cual casi que ratifica ese aporte, si querés, y entonces puede ser que sume, en un momento donde hay discusión, suma por derecha, digamos. Claro. Ya no en términos electorales, sino en términos políticos, puede ser. Acumula músculo por el lado, para el Frente de Todos por derecha, puede ser.
Pero hay un tercer elemento que para mí hay que empezar a considerar. Yo sé que es ciencia ficción, hablar del 2023, estamos en 2020, no sabemos ni cómo va a ser la semana que viene, todos los días son iguales, en el medio hay una elección de medio término, el año que viene, no dentro de 2 años, sino que el año que viene hay una elección de medio término. Empieza a haber en la confección de la salida de la cuarentena, empieza a evidenciarse la diferencia política constitutiva de los distintos espacios de las representaciones políticas, incluso internas. Por ejemplo, no es lo mismo el radicalismo que el PRO. Claro. De hecho, se están mostrando con disidencias dentro, por ejemplo, de lo que va a ser el Juntos por el Cambio en la votación con las fortunas, a las grandes fortunas. No es lo mismo el radicalismo que el PRO. Ya lo sabíamos. Hubo expresiones de eso cuando gobernaba Macri. Hay que ver si hay expresiones ahora parlamentarias de eso. Ojo que en el Frente de Todos también quizás empiecen a evidenciar algunas diferencias, no en términos parlamentarios del funcionamiento del bloque. El bloque va a seguir, y lo preside Máximo Kirchner, y va a seguir unificado, se van a unificar los criterios. Va a haber diferencias, se van a discutir, se van a unificar los criterios. Pero empieza a haber sí diferencias respecto a las expectativas políticas personales, individuales. Y todo el mundo está mirando encuestas. Y todo el mundo está viendo que el presidente Alberto Fernández mide casi el 80%. Y todo el mundo ve que Alberto Fernández está empezando a moverse como un político, no digo un político en campaña, sino como un político que empieza a mirar en el día después de la pandemia también la proyección electoral de lo hecho. ¿No? Y cómo aprovechar. Sabemos que en Argentina el capital político es volátil. Es efímero, por decirlo menos. Es volátil. ¿No? Y más cuando estás hablando de un 80% que tenés hoy en las elecciones de medio término quedan lejísimos. Bueno, vos habrás visto un operativo de erosión de la figura de Alberto Fernández en las últimas horas muy fuerte. Los principales comunicadores del sistema le salen a pegar por cualquier cosa. Bueno, le pegan porque deja caminar o porque no deja caminar. Sí. Viste que el mismo comunicador del sistema le pega por dejar caminar y después le pega por no dejar caminar. Bueno, para el poder real, para el poder fáctico, para el poder permanente, el poder económico, el peor escenario es negociar con un presidente, tener que sentarse a negociar con un presidente que tiene 80% de imagen positiva. Lo saben porque les pasó con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner 2004-2005 tenía 75-80% de imagen positiva. La economía funcionaba, no tenías una pandemia, ¿no? Pero sentarse a negociar desde el poder real con una figura política que tiene poder, que tiene la lapicera y tiene el 80% de respaldo, 75%, y es difícil. Entonces, lo que están tratando de hacer ahora es bajarle un poco el precio, bajarle el precio en los términos en los que les gusta negociar. Para poder negociar la salida de la pandemia. El puesto menor, ¿no? Exactamente. En el medio, el estilo de Alberto no es el de Néstor. Es más sensible a determinados pedidos del poder real, más sensible, le presta atención, digamos. No estoy diciendo que después haga lo que dice el poder real, pero es sensible, presta atención, tiene esa sensibilidad, la tuvo como jefe de gabinete, era una de las tareas que tenía junto a Néstor Kirchner, acercarle esa sensibilidad del poder real. Después Kirchner decidía con los criterios que él tenía. Bueno, ahora, en tal caso, el que tiene que decidir es él mismo, el propio Alberto. Pero digo, se está empezando a configurar el escenario político de la pospandemia, cuando la pandemia todavía no llegó a su pico. No. Está mal, está bien, es política, a mí no me asusta que los políticos hagan política, no me asusta que los políticos hagan política interna, es decir, que haya internismo, siempre y cuando eso no derive en situaciones críticas para la gestión en un momento donde se necesita mucha gestión. Claro. Ese es mi único alerta. Las dos cosas serían una falla de estrategia: no considerarlo o considerarlo en exceso. Me parece que un tipo como Alberto Fernández se tiene que mover consciente de lo que viene y saber prever los escenarios. Por eso, digo, no me parece mal considerarlo. Y también no tomar eso en exceso o como lo que define ciertas cosas. Mira, define ciertas estrategias. Este fin de semana se tomó una decisión política. La estrategia sanitaria
La Clarísima. estrategia sanitaria se tomó con objetivos, fines e insumos políticos. A partir de esos insumos se tomaron las decisiones. Se le trasladó el costo de la decisión negativa a los gobiernos provinciales, algunos de ellos que venían presionando en público y por lo bajo. De hecho, ayer mencionó a uno de los gobernadores que lo venía presionando para reabrir fábricas, el caso de Schiaretti y Córdoba. Que también es una discusión posible, ¿eh? Si hay o no que abrir determinados sectores económicos que para las provincias son vitales. La semana que viene tenés que pagar sueldos. Después de un mes de actividad cero en muchos sectores. Y te digo una cosa, estamos en fines de abril, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en junio? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, ayer se anunció prácticamente la cuarentena tal cual la conocemos hasta junio. Bien. O sea, un mes más. En junio vos tenés que pagar aguinaldos. Y en junio tenés que pagar aguinaldos. Bueno, mirá, termino con estas haciéndote, porque si no dice Tonietti que les como el programa. Pero bueno, es un momento que disfruto mucho el pase. Y entiendo que mucha gente también, hay mucha gente que se engancha mucho con este momento. Te tiro unas cifras. Se anotaron 450.000 empresas en el programa ATP, que es el programa mediante el cual el Estado va a pagar o pagaría el 50% de los salarios. Se anotaron 450.000 empresas. Eso tiene que pasar por el tamiz de la AFIP. Hasta ahora pasaron por el tamiz de la AFIP 150.000 empresas que ya tienen aprobado su ATP. Autorizado, sí. Y el Estado le va a transferir, una vez que las empresas carguen el CBU de sus trabajadores, el Estado le va a transferir el 50% del salario hasta 2 salarios mínimos, bueno, las condiciones que ya conocemos. Estas 150.000 empresas involucran 1 millón de trabajadores. Quedan 3,5 millones que todavía están pendientes de una resolución. Sí. 450.000 empresas involucran 3,5 millones de... 3 millones son 5 millones de trabajadores. Que están pendientes, 3 millones de una resolución. ¿Resolución de quién? Del Estado. No es de la AFIP, es del Estado. ¿Qué va a pasar? Bueno, veremos. En cuestión de días. La semana que viene se tiene que empezar a pagar los sueldos. En este contexto, ayer se tomó una decisión muy trascendente, que también contradice algo que el propio gobierno afirmaba hace 15 minutos. La semana pasada, el ministro de Trabajo, Moroni, dijo que el gobierno no iba a permitir ninguna rebaja salarial, porque de hecho el Estado iba a poner plata para subsidiar directamente los salarios. Ayer, dirigentes de la patronal, de la UIA, de la gran patronal, digamos, y dirigentes de la CGT, Daer, Caló y compañía, firmaron un acta donde acuerdan aconsejar a los sindicatos y a las patronales a suspender, permite la suspensión de personas que no estén trabajando por caída de la actividad, no que no estén trabajando porque son personas en situación de riesgo, sino porque se cayó la actividad, fábricas que están cerradas, comercios que están cerrados, suspender al 75% del salario. Esto se acordó ayer. Cuando el gobierno decía hace 15 días, hace una semana, que eso no iba a pasar. Bueno, ayer se acordó esto. Es que la realidad es trepidante. Bueno, la realidad es que está ocurriendo de hecho. Entonces, ¿qué te dicen en la CGT como justificación? Vos decís, che, CGT, estás acordando de rebajas salariales. Y en la CGT te dicen, mirá, si yo no acuerdo esto, me los despiden. Y te ponen como ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos, donde en 15 días se destruyeron 20 millones de empleos. Sí. Y se proyecta un desempleo. Fíjate, este número fue publicado ayer por el New York Times. 2020 va a terminar a este ritmo un Estados Unidos con 32% de desempleo. 32% de desempleo. Una catástrofe de dimensiones históricas. Sí, no pasó nunca. Mayor a la del 29, claramente. No pasó nunca y es la principal potencia económica del planeta. Primera, segunda, ponele ahí con China. Entonces, ni hablar. Acá te dicen, bueno, el mal menor. Claro, lo que te dice la CGT es, pero yo preservé los puestos de trabajo y van a cobrar el 75% del sueldo. Y los empresarios te dicen, sí, yo firmo y después vemos si el Estado no me pone la guita. Esto que hoy firmé con la mano te lo borro con el codo, y en los hechos
vuelvo a la política de suspensión y retraso en el pago de salarios. Lo que pasa es que para mí una cosa tiene que estar, digo, yo que de política no soy un experto, pero para mí una cosa tiene que estar encadenada con otra. Cuando tengas que discutir el impuesto a los ricos, y muchachos, ¿de dónde quieren que salga la plata? Si la recaudación fiscal es un desastre, se ha caído por razones inevitables. Sí. ¿De dónde quieren que salga la pelusa? Como dice nuestro conductor. En los bancos entonces, hay plata, me parece, ¿no?, que hay que radicar la discusión en términos brutales. En términos brutales. Muchachos, de algún lado tiene que salir este dinero. ¿Ustedes quieren que les paguemos el 50% del salario de los trabajadores? Sí. Bueno, la plata no podemos emitir, genera otra clase de problema. De algún lado tiene que salir. Por eso veremos esa discusión. Pero son las cosas que a uno le gustaría ver. Por eso suceda brutalmente. Esa discusión es ahora, ¿eh? Y es una discusión que mezcla todos los temas que mezclamos recién. Sí. Cuando vos veas que en la tele están discutiendo que el gobierno está liberando presos, sí, está discutiendo otra cosa. No te sorprenda que ese comunicador que está cuestionando que el gobierno libere presos en realidad esté trabajando para otra discusión que tiene que ver con guita. Por eso uní todos estos elementos que en la agenda periodística aparecen elementos disociados. Por suerte existen todavía la tapa de los diarios, que son un gran ordenador del relato de los medios. ¿Qué quieren los medios que se discuta y en qué términos? Sí. Y cuando hablamos de medios, hablamos de conglomerados económicos, caso Clarín, muy diversificados, ¿no? Así que bueno, está esa ayuda a memoria todavía para ver por dónde viene el vizcachazo, diría don Segundo Sombra, ¿no? Usaba el término vizcachazo. Sí, bueno. Está bastante claro el vizcachazo. Bien.